Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del doctorado en Administración para el curso Filosofía de la Administración, correspondiente al primer semestre del plan de estudios correspondiente. En este espacio del día de hoy vamos a tratar de desarrollar un tema acerca de la segunda unidad, la filosofía y la administración. Esta segunda unidad tiene los siguientes contenidos: la administración como ciencia, la administración como arte, la administración como tecnología y la administración como praxeología. Dentro de esta controversia que obviamente tiene ya puntos definitivos, puntos más esclarecidos, pero que aún así hay todavía algunas opiniones que consideran a la administración como una ciencia, como lo consideramos el gran porcentaje de administradores, otros como arte, como tecnología y algunos como praxeología. El tema específico que vamos a tratar va a ser precisamente el origen de toda esta controversia, que es el pensamiento de la administración o el pensamiento administrativo. ¿Cómo podemos llegar a entender el pensamiento administrativo, la filosofía de la administración, a partir de la teoría general de la administración? Esta teoría general de la administración constituye un campo de conocimiento que se ocupa precisamente del sustento teórico, bajo el cual o sobre el cual, con más precisión, se desarrolla todo el proceso de la administración. Por lo tanto, quienes nos dedicamos a investigar sobre el cómo de la administración organizacional, nos vemos orientados a establecer de qué manera se enriquece este campo disciplinar con aportaciones teóricas de diverso nivel. La administración, desde esta perspectiva de la teoría general de la administración, constituye un conjunto de conocimientos sobre cómo lograr resultados en las organizaciones. Un ejemplo de este trajín, de esta disciplina no permanente y de práctica también, es que en las empresas lucrativas, por ejemplo, debemos establecer cómo conseguir mayores beneficios; en las organizaciones asistenciales, cómo proporcionar una mejor ayuda en un club social, pequeño, mediano, grande, cómo conseguir que las personas participen; y en un partido político, cómo lograr mayor número de afiliados. Meditar, pensar, establecer respuestas aproximadas sobre estas preguntas va a conllevar al estudioso de la administración a entender que la búsqueda de alternativas para la solución que estos planteamientos exigen son o constituyen reflexiones hechas a la luz de la teoría y, por supuesto, de la experiencia. En este trajín eterno que tiene la ciencia y el conocimiento de comenzar con un modo de producción material, a partir del cual desarrollar un modo de producción teórico y en una iteración permanente desarrollar permanentemente el conocimiento, en este caso en el área administrativa. Cuando reflexionamos sobre la aportación de la teoría general de la administración al desarrollo de la profesión administrativa, se comprende que ejercer una acción administrativa dejando de lado, soslayando las aportaciones teóricas en este campo disciplinar, en esta disciplina, no reduce la importancia de estos conocimientos. Algo así como que alguien, por no conocer la teoría, por no conocer la praxis de una disciplina, niegue su importancia per se. La administración, entonces, es un proceso operacional compuesto de funciones tales como la de planificar, la de organizar, la de dirigir y la de controlar. Estas cuatro dimensiones forman parte del proceso administrativo y en cada una de estas dimensiones nosotros podemos evidentemente preguntarnos de manera permanente por qué sucede un fenómeno u otro en estos cuatro campos, además de la coordinación. ¿Cuáles son los alcances del conocimiento administrativo?
En primer lugar, el contenido de la administración general va a variar en función de cada teoría administrativa. Cada teoría administrativa, al dinamizarse, al ponerse en ejercicio, obviamente que nos va a dar diversos resultados en la práctica. Cada teoría administrativa hace énfasis en una o en varias variables a la vez. En consecuencia, la administración en sí misma constituye un conjunto de variables y cada una de estas variables expresa o se expresa en diversas dimensiones. Todas las teorías administrativas son válidas y aplicables, porque han sido producto de esta iteración que acabo de mencionarles entre los modos de producción material y su consecuente modo de producción teórico. Dentro de este concepto que enfrenta la teoría general de la administración, consideramos un modelo que se denomina el esquema de las 5 variables que interactúan dentro del enfoque sistémico para poder explicar la teoría de la administración. Estas variables que interactúan sistémicamente de una manera armónica, de una manera equilibrada, son fundamentalmente la estructura. La teoría tiene una estructura en sí mismo, ¿no? Las tareas, cuando esta estructura teórica se pone en la práctica, desarrolla una aplicación práctica para resolver problemas concretos en la naturaleza, en la sociedad y el pensamiento, y se constituye en tecnología. Esta tecnología está influenciada y retroalimentada permanentemente por las fuerzas del entorno, las fuerzas del ambiente, y en suma, todo ello se dirige hacia lograr el bienestar de las personas como fin supremo. En la época actual, las organizaciones, en este contexto complejo de la teoría de la administración, enfrentan retos que hacen difícil su supervivencia. No olvidemos que la supervivencia es el objetivo primordial, permanente, no ayer, hoy y mañana, del ser humano. Todos buscamos la manera de sobrevivir. Y en esta tarea permanente, nosotros tenemos comportamientos diversos. En el ámbito de la actividad privada, por ejemplo, hacemos esfuerzos por ser competitivos y por lograr rentabilidades adecuadas. En tanto, en el ámbito del Estado, en el ámbito gubernamental, se requiere la utilización de recursos y ser productivos a partir de recursos escasos usualmente. En esta perspectiva, las organizaciones requieren de excelente administración, independientemente de su rubro, de su dimensión, de la procedencia de su capital. Sabemos en esta orientación que en el Perú en particular muchas organizaciones, básicamente micro y pequeñas empresas, tienen una vida efímera. El 70% de este tipo de empresas, y a veces un poco más, porque la informalidad nos hace que cometamos imprecisiones en la magnitud, pero no baja del 70% en los casos, digamos en las aproximaciones técnicas, salen del mercado en el primer año de gestión. Por ello es importante pensar en cuántas empresas han dejado de existir y ante este hecho de estas empresas con vida efímera que no se sostienen en la práctica a base de o en función a teoría administrativa, sino simplemente amparándose o apoyándose en la aleatoriedad, en el azar que les ofrece el mercado, debemos preguntarnos algunas cuestiones dentro de este ámbito filosófico y en el cual el administrador tiene que ir descubriendo, algunos dicen redescubriendo, algunas causas por las cuales tenemos determinados efectos. ¿Por qué estas empresas no logran pasar el primer año de vida? ¿De qué va a depender la existencia de una organización? ¿Qué significa para una organización contar con administradores ignorantes en el campo disciplinar? Mucha gente administra, pero un número de gente administra bien. ¿Por qué esta diferencia? ¿Es importante la teoría para poder administrar o solamente es necesaria la práctica del día a día para poder hacerlo de manera eficiente? ¿Cómo afecta la subsistencia de la organización el no invertir en la formación de su capital humano, por ejemplo? Es una tendencia muy creciente de reducir costos, pero a merced de
reducir costos, no dando mejoras de trabajo, no dándole facilidades de una remuneración menor a los trabajadores, que por lo demás son el cliente interno. De estas preguntas, de estas interrogantes, se concluye que el conocimiento cuesta, pero la ignorancia es mucho más cara que invertir en conocimiento. Vamos a ver algunos retos en este tramo final de esta microconferencia, algunos retos que enfrentan las organizaciones que pretenden sobrevivir y a partir de la supervivencia desarrollar en el presente siglo, en el siglo XXI. El mayor reto es el crecimiento de las organizaciones. Tenemos que enfrentar un mundo global, tenemos que tratar de elevar nuestro, digamos, nivel organizacional, nuestro funcionamiento, nuestras eficiencias para lograr que nuestras empresas crezcan. Y este es un reto difícil de lograr en un país como el nuestro, en cuyo aparato productivo está en proceso de formación. Hemos pasado muchas décadas como un país abandonado tecnológicamente, con una dependencia inmensa, con un espíritu dependiente de las potencias extranjeras desarrolladas y no hemos mirado a nuestro interior todas las potencialidades que tenemos y todas las posibilidades de crecimiento que poseemos. En el siglo XXI, los empresarios peruanos de cualquier nivel están volviendo la mirada hacia nuestro interior y están redescubriendo un cúmulo de riquezas que han estado ahí sin que nosotros, los peruanos, sepamos o querramos aprovecharla. Esa nueva actitud está logrando que las empresas logren crecimientos significativos y a partir de ahí, evidentemente, tentar su desarrollo. El incremento de la competencia. El mercado ya no es el mercado nacional exclusivamente. Tenemos que teorizar, ¿no?, en un espacio mucho mayor, el espacio global, en el cual las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de esta microconferencia tienen una magnitud y tienen una significación mucho más compleja. Podemos dominar algunos aspectos internos cuando nosotros producimos, cuando nosotros administramos una organización, pero en un espacio tan grande como es el mundo, los aspectos teóricos tienen que pasar por un proceso de adaptación para que podamos ser eficientes también en esos espacios. La sofisticación de la tecnología y la obsolescencia tan rápida que sufren los avances tecnológicos, los recursos tecnológicos, los procedimientos tecnológicos. Todos los artefactos que expresan una tecnología muy prontamente dejan de ser viables en el ámbito práctico. Entran en procesos francos de obsolescencia cada vez en periodos mucho más cortos. Entonces, la sofisticación de la tecnología en este avance permanente de mejora continua de la tecnología es uno de los retos más grandes. ¿Qué tecnología podemos nosotros adaptar a nuestros procedimientos, a nuestros procesos de producción? ¿Hasta cuánto podemos nosotros invertir en tecnología? ¿Cuánto nos va a durar esa tecnología? Vemos múltiples preguntas que responder, ¿no? El manejo de la información. La masificación de la información nos trae un acceso cada vez más amplio y más barato a la información. Pero ¿estaremos en capacidad de utilizar bien una información si nuestro sustento, nuestra estructura, nuestra plataforma teórica es insuficiente? Evidentemente que podemos estar administrando mal la información que, como repito, está ahora de libre disponibilidad porque se masificó. El contexto de la globalización. A veces nos abstraemos y queremos seguir jugando, ¿no?, el encuentro al interior de nuestro país. El país ya está integrado al mundo. Tenemos tratados de libre comercio, tenemos acuerdos bilaterales, multilaterales, comerciales. Nuestro país está convirtiéndose en una especie de estrella comercial en el mundo global. Ya nos miran con un poquito más de atención que hace pocos lustros. Y entonces nosotros tenemos que contextualizarnos con este espacio global. El aumento del compromiso social. Si nosotros no tenemos claro cuáles son los principios que fundamentan la estructura de la teoría general de la administración,
evidentemente que no vamos a poder asumir con realidad, ¿no?, con conciencia, ¿no?, y con esa convicción interna el compromiso que tenemos respecto a la sociedad. Aquellos modelos empresariales basados en pensamientos más mercantilistas que académicos, que nos dicen que la responsabilidad social es una de las, digamos, modelos más importantes. Cuando analizamos los modelos y cuando analizamos la realidad bajo la cual o sobre la cual se implementa, nos vamos a dar cuenta que no constituye más que una estrategia de marketing. Entonces, el sustento teórico sólido no impediría que este modelo, que aparentemente es una panacea en este siglo XXI, que aparentemente es un modelo más equilibrado que los modelos tradicionales, pues deje de ser una estrategia de marketing y se convierta, ¿no es cierto?, en un constructo mucho más científico. Mayor compromiso con el entorno natural. Ese es otro reto en el cual nosotros tenemos muchos aspectos para poder desarrollar teoría. Estamos recibiendo un mundo deteriorado, hemos recibido nosotros de nuestros ancestros un mundo deteriorado y deteriorándose de manera acelerada. Debemos estudiar, ¿no es cierto?, las causas por las cuales el ser humano es el único ser que tiende hacia su autodestrucción. No hay un ser en vivo sobre la Tierra que se autodestruya de manera sostenida durante todo su proceso evolutivo. Y esto se extiende obviamente a las organizaciones y de repente tenemos organizaciones que también se autodestruyen a sí mismas. Veremos entonces, ¿no?, cuánto podemos nosotros dar respuestas, cuánto podemos teorizar para incrementar el, digamos, el contenido de la teoría general de la administración. La ética y el profesionalismo como un ejercicio permanente de buenos comportamientos como personas y como profesionales. Haremos siempre lo que decimos que vamos a hacer. Es necesario cambiar los códigos morales, toda vez que algunas personas opinan, por ejemplo, en 40% en Lima, que no importa que se robe con tal que se haga obra. Entonces, ¿qué significa esto? Que 40% de la población peruana, en una muestra representativa, tiene los códigos morales cambiados, trastocados, quizá argumentando que ya tienen vigencia muchos miles de años y es necesario cambiarlos, porque es preocupante, ¿verdad?, que 40% de una población acepte que es bueno robar con tal que se haga obra, en el caso del enfoque gubernamental. Entonces, estos aspectos tenemos que estudiarlos para poder incrementar, obviamente, ¿no?, el contenido teórico de nuestra ciencia. La complejidad en el análisis del fenómeno organizacional, lo más complejo. Las organizaciones, las empresas, son recreaciones que hace el ser humano. Y digo recreaciones porque, según lo que pensamos, mucho está creado ya. Entonces, simplemente el ser humano, el teórico, el profesional, lo que hace es recrear determinadas circunstancias y redescubrir otras. Vemos entonces que esta alta complejidad, que cada vez se hace mucho más intensa, ¿no?, y causa cambios profundos, cambios radicales, poco entendibles, y que muchas veces en la gestión nos impide sobre la marcha del cambio cambiar o adaptar a la organización, y en ese interín nosotros podemos estar perdiendo parte, ¿no es cierto?, de nuestra participación en los intereses económicos que perseguimos cuando dirigimos o recreamos, dirigimos, ¿no?, una organización. Bien, estos 10 aspectos que se consideran retos que tenemos que enfrentar en las organizaciones de cara al siglo XXI son un cúmulo de oportunidades para poder teorizar, para poder incrementar el conocimiento en las ciencias de la administración. Los objetivos que persiguió esta unidad: identificar las características y el comportamiento de la administración como ciencia y como arte, explicar la dinámica de la administración en su dimensión tecnológica y examinar los procedimientos de la administración cuando utiliza teorías propias y de las otras ciencias.
Estimados alumnos, solamente recordarles que deben ya preparar la entrega y sustentación de su trabajo número 2. Muchísimas gracias por su atención. A partir de la teoría general de la administración. Esta teoría general de la administración constituye un campo de conocimiento que se ocupa precisamente del sustento teórico, bajo el cual o sobre el cual, con más precisión, se desarrolla todo el proceso de la administración. Por lo tanto, correspondiente. En este espacio del día de hoy vamos a tratar de desarrollar un tema acerca de la segunda unidad, la filosofía y la administración. Esta segunda unidad tiene los siguientes contenidos: la administración como ciencia, la administración como arte, la administración como tecnología y la administración como praxeología. Dentro de esta controversia que obviamente tiene ya puntos definitivos, puntos más esclarecidos, pero que aún así hay todavía algunas opiniones que consideran a la administración como una ciencia, como lo consideramos el gran porcentaje de administradores, otros como arte, como tecnología y algunos como praxeología. El tema específico que vamos a tratar va a ser precisamente el origen de toda esta controversia, que es el pensamiento de la administración o el pensamiento administrativo. ¿Cómo podemos llegar a entender el pensamiento administrativo? La filosofía de la administración. Nos encontramos en TEL de DUET, Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Les habla el doctor Carlos Enrique Guanilo Paredes, docente tutor del doctorado en Administración para el curso Filosofía de la Administración, correspondiente al primer semestre del Plan de Estudios